Buenos días a todos. Hoy presentamos nuestro cuarto webinar internacional coorganizado en esta ocasión con nuestros colegas de la Cámara de Comercio Colombo, Suiza. Gracias a nuestro socio premium TGS Sarrio y Asociados del Perú y su partner en Colombia, Garza Consulting, hoy presentamos el webinar Seguridad y Protección de Data en el Trabajo Remoto. Ante esta coyuntura, mantenemos una estrecha cooperación de cámaras suizas a nivel Latinoamérica, presentándose nuevas oportunidades como estos espacios de intercambio e información de gran valor para nuestra comunidad. A continuación, le cedo la palabra a mi colega Silvia Gutiérrez. Ella es gerente general de la Cámara de Comercio Colombo, Suiza. Gracias, Silvia. Gracias, Corín. Muchas gracias también a todos. Buenos días a nuestros asociados y aliados. Esperamos que se encuentren bien, cuidándose en sus compañías y con sus familias. Les damos gracias por habernos acompañado esta mañana y hoy trataremos este tema de gran relevancia sobre seguridad y protección de data en el trabajo remoto. La coyuntura actual nos ha desafiado como empresarios y como sociedad a demostrar nuestra capacidad de adaptación. El día de hoy conoceremos todo lo necesario de la mano de los especialistas para afrontar exitosamente esta etapa de teletrabajo. Para nuestras cámaras es un gran honor poder compartir este espacio con ustedes y les recordamos que tanto la Cámara de Comercio Suiza en el Perú como la Cámara de Comercio Colombo Suiza en Bogotá están siempre disponibles y a sus servicios, por lo que no duden en contactarnos a mi colega Corín y a su equipo o a mí y a mi equipo. Mil gracias de nuevo y a continuación doy la palabra a nuestra moderadora Sandra Sosa, Managing Partner de Garza Consulting, para dar inicio a la conferencia. Mil gracias, Sandra. The floor is yours. Ok. Bueno, muy buenos días para todos. Tengo unos problemas técnicos y mi imagen no es posible verse, pero de igual manera pues quiero darles la bienvenida y agradecerles su participación en este webinar que sin duda es de gran importancia para todos. Es un hecho que todos nos tenemos que reinventar, que aunque aún algunos de nuestros gobiernos están tomando pues nuevas medidas para casi que reaperturar empresas, es innegable que cada uno de los empresarios tenemos que tener una responsabilidad frente a nuestros empleados, a nuestros clientes y a todos los actores con los que nos estamos moviendo en el mundo de negocios. Es por esto que nosotros quisimos traer este webinar como una herramienta para todos nuestros clientes, amigos, asociados, por supuesto, de las cámaras, que les dé pues ayuda para la situación que estamos viviendo. Entonces, con esto vamos a dar comienzo, vamos a hablar pues acerca de las herramientas tecnológicas, el conceptos y metodología, la seguridad de la información y al final vamos a hablar de algunas particularidades de las reglamentaciones de protección de datos para Perú y Colombia. En primer lugar, pues recordarles, TGS es una red de profesionales de firmas consultoras en el mundo, con presencia en 60 países en el mundo, más de 3.800 profesionales vinculados a través de todas estas firmas, con una participación muy activa en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, y cada una de las oficinas en cada uno de los países estamos totalmente comprometidos con apoyar e impulsar el espíritu emprendedor de muchos nuevos empresarios y por supuesto de empresas consolidadas que requieran de nuestro apoyo. TGS en Colombia está representada por Garza Consulting. La filosofía en Colombia es que cada cliente es único y que cada necesidad nos lleva por un camino distinto. Todo crece y contribuimos al crecimiento de nuestros clientes y de nuestro equipo. Somos una firma que lleva más de 8 años de experiencia en Colombia, más de 40 colaboradores en Colombia y somos líder en la auditoría de recursos públicos, acompañando importantes programas con el Ministerio de Industria y Comercio, Agricultura y otros ministerios que nos han dado confianza al estar auditando el uso de sus recursos. Por supuesto, nuestra oficina es también especializada en auditoría, en consultoría, en monitoreo, en outsourcing
y precisamente todo este tema de seguridad en la información, del cual hace parte nuestro expositor que nos va a acompañar en el día de hoy. Bueno, siguiente, por favor. TGS de Perú, por su parte, pues es una firma muy consolidada con 41 años de experiencia en el país, en auditoría, impuestos, legal, consultoría y outsourcing. Tiene más de 150 colaboradores en el Perú. Como bien lo decía, 41 años de experiencia en la firma. Es una firma multiservicio que también, por supuesto, tiene dentro de sus servicios el tema de la seguridad de información. Y es una firma recomendada por el ITR en los servicios de impuestos y precios de transferencia en el Perú. Bueno, con esta presentación, vamos a darle comienzo a nuestros expertos. John Cuenca es auditor de sistemas para Garza Consulting con más de 10 años de experiencia. Claudio es también director de transformación digital y ciberseguridad en Perú, más de 15 años de experiencia. Y la doctora María Soledad Gastañeta, abogada, también de la firma García Tallán y pues con residencia en el Perú, con más de 11 años de experiencia. Bueno, entonces les damos la palabra a nuestros expertos. Entonces, seguimos con conceptos y metodología. John, nos acompaña, por favor, sigue. Ok, muy buenos días para todos. Es un placer para nosotros desde nuestra firma Garza compartir con ustedes esta experiencia de conocimiento y esta experiencia que queremos transmitir y ayudar en este momento, en la situación coyuntural que estamos viviendo y en esta dificultad que está teniendo el país actualmente, en nuestros países a nivel mundial. Siguiente, por favor. Ok, para empezar a hablar de la estructura del teletrabajo, es suficiente empezar entendiendo que es una reglamentación a nivel de América Latina que ya venía formándose y venía trabajándose. En Colombia, especialmente de tema normativo, la ley 1221 del 2018, mediante la cual decretó y reglamentó esta modalidad de trabajo. Simplemente define que dentro de la estructura es una forma de organización laboral y en donde se desempeñan una serie de actividades remuneradas o de prestación de servicios con terceros. Con algo muy importante en el desarrollo de esta metodología y de esta forma de trabajo, y es que es soportada principalmente en las tecnologías de la información y las comunicaciones y omite la presencia que veníamos trabajando de forma física del trabajador en el sitio específico donde desarrollaba sus actividades y sus labores. Siguiente, por favor. Bien, cuando hablamos de la estructura del teletrabajo, es importante hacer unos diferenciales de qué no se le puede conocer como una modalidad de teletrabajo. Definitivamente el teletrabajo no ha sido considerado a nivel mundial como una profesión en este momento, ni tampoco lo que mal conocíamos de pronto o la imagen o la percepción que teníamos en algunos momentos de ser un call center donde simplemente se atendían un par de llamadas o se manejaba una cola de espera de atención de algunas solicitudes, ni tampoco lo que pretende o lo que busca es reemplazar toda esta manufactura que se desarrolla de forma armónica en cada uno de las empresas o de las compañías dedicadas a la manufactura. No es trasladar ese desarrollo, esas actividades que ya en muchos o parte de su operación en muchos desarrollos están automatizadas y en otras genera alguna, digamos que utilización del recurso para el desarrollo de esta actividad. No se pretende con el teletrabajo llevar esa operatividad a los sitios de nuestras casas o el sitio seleccionado para el desarrollo de la actividad del teletrabajo, ni tampoco se puede conocer como un trabajo a domicilio o un servicio a domicilio como de pronto a hoy lo prestan o lo desarrollan muchas compañías, pero el área de restaurantes o el área de algunos servicios
de compras, que hoy por la coyuntura que estamos viviendo a nivel de salud, se ha empezado a observar en el ámbito global. Es importante, regálame la siguiente, por favor. Es importante tener en cuenta que en las modalidades de teletrabajo definidas existen tres principalmente: el teletrabajo autónomo, el teletrabajo suplementario y el teletrabajo móvil. Cuando uno habla del teletrabajo autónomo, es aquella característica del desarrollo de una actividad de forma independiente que definitivamente en cualquiera de las tres modalidades necesita o se vale de las tecnologías de la información, ¿cierto? Pero que tiene una particularidad: este se desarrolla principalmente desde cualquier lugar que se haya elegido para el desarrollo de la actividad. Es decir, abandonamos, y lo que hoy nos ha hecho la pandemia hacer finalmente es empezar a entender esa modalidad de teletrabajo como nos puede ayudar a darle continuidad a nuestros negocios, a darle continuidad a nuestros servicios, ¿sí? Y entonces es trasladar ese desarrollo de esa actividad, esas tareas, y llevarlos al lugar que en este momento nos cogió, que puede ser nuestros hogares, puede ser el lugar X, en donde principalmente se están desarrollando las tareas en este momento. Cuando hablamos de un teletrabajo suplementario, aquí aparece un mix, un match en donde podemos tener, y muy seguramente ya a esta altura de la vivencia de la crisis sanitaria a nivel global, podemos estar pensando en vivenciar esta modalidad de teletrabajo suplementario, porque nos vamos a encontrar principalmente con algunos días de forma presencial, ¿sí? Y algunos días trabajando de forma remota o con conexiones remotas o accesos remotos, principalmente desde los lugares seleccionados por cada uno de nuestros colaboradores o cada uno de los emprendedores que estén desarrollando alguna actividad en particular. Y aparece una última modalidad dentro del estándar del desarrollo de actividades en la metodología de teletrabajo, que es el teletrabajo móvil. Este principalmente ya se venía desarrollando antes, pero no se le había dado una connotación importante, y es aquel que se desarrolla a partir de dispositivos móviles y que no tiene un lugar específico ni por tiempos específicos. Entonces es aquel en donde de pronto la persona desde su app va y hace la toma de una solicitud y se desplaza o se vive desplazando por diferentes sitios para tomar esas solicitudes o para recolectar esos datos o para hacer cualquier actividad o cualquier tarea. Fíjense que aquí la característica principal está en el lugar donde se desarrolla la actividad. Principalmente entonces en el autónomo tenemos un trabajo por fuera del lugar que teníamos asignado para el desarrollo de las tareas. En el suplementario tenemos un mix entre algunos días para algunas actividades específicas, lo hacemos de forma presencial, y algunos días lo vamos a trabajar o vamos a desarrollar las actividades de forma remota. Y el móvil, que siempre vamos a tener el desarrollo de esas actividades sin un sitio específico en particular para desarrollar la actividad. Siguiente, por favor. ¿Qué ha conllevado empezar? Y yo creo que hemos empezado a entender en el tema de la metodología del teletrabajo, a entender el concepto como tal del teletrabajo. Y es que dentro de los que hemos vivenciado este modelo de trabajar en nuestras casas aquí, en este momento obligados, ¿cierto? Vimos que de pronto se empieza a impulsar inicialmente todo este tema tecnológico. Muchos no conocíamos las herramientas tecnológicas, no conocíamos que era un Zoom, muchos no conocíamos que yo podría hacer una reunión virtual con mis colaboradores, ¿cierto? Empleando herramientas que de pronto ya había adquirido o algunas herramientas de uso libre, ¿cierto? Entonces, ese aporte, ese impulso a la tecnología apareció como un beneficio muy importante en este modelo de teletrabajo. Apareció un elemento que yo llamo también interesante en el desarrollo de esta metodología, y es que empezamos a ver cómo se promueve, ¿cierto? Todo el tema de la inclusión social, ¿cierto? Incluir a aquellas personas que antes se les dificultaba
en el proceso de desplazarse hasta un lugar de trabajo y poderlos incluir en un modelo de negocio, en el desarrollo de una actividad de forma remota y adquirir o que aporten de la mejor forma todos sus conocimientos, porque ahí tenemos un potencial humano muy, muy importante. Entonces esa inclusión social aparece como un beneficio extremadamente interesante. Las estadísticas nos empiezan a decir que el aumento de la productividad en cada uno de nuestros colaboradores se da por algunos beneficios que conlleva el estar o el evitar esos desplazamientos tan largos que teníamos en capitales o en ciudades donde la movilidad era casi imposible y pérdidas de tiempo de más de 2, 4 horas, ¿cierto? Pero también pues hay que analizar que aparecen otros elementos y es la organización del mismo tiempo interno para el desarrollo de las actividades, el tener una disciplina, ¿cierto?, que nos permita iniciar unos procesos y finalizarlos y darle una culminación interna cuando estamos haciendo o aplicando un modelo de teletrabajo. Entonces, fíjense que principalmente esos beneficios de pronto antes no lo conocíamos. Habían compañías que ya estaban empezando a incursionar, principalmente en el sector financiero, veíamos que la estructura nos permitía o nos llevaban pasos gigantes en modelos de teletrabajo o en modelos de contingencia o continuidades de negocio. A hoy ya muchas de las organizaciones se han visto en la necesidad de implementar y de incurrir en esta estructura del desarrollo de las actividades en modelos de teletrabajo. Muy rápidamente, ahí en el siguiente slide, por favor, hay unos beneficios y unos porcentajes que quiero destacar a nivel de las mejoras que se dan. En cuanto a la inclusión, tenemos un 63%, en cuanto al tema del aumento y la estructura principalmente referente a la estructura del uso de las herramientas tecnológicas y las preferencias de herramientas tecnológicas de un 72%, en cuanto al rendimiento, en cuanto a la productividad un 23%, y así vamos a encontrar también posiblemente un sinnúmero de beneficios que con el paso del tiempo nos vamos a dar cuenta que van a empezar a salir, que van a empezar a aparecer y que finalmente para poder darle continuidad a esto que estamos viviendo hoy, pues vamos a tener que adaptarnos a esa dinámica y vamos a tener que entenderlo. Posiblemente vamos a tener que hablar de algunas metodologías de teletrabajo híbridas, en donde van a haber beneficios, vamos a tener que analizar algunas contraindicaciones a algunos aspectos de la misma metodología y esperar que en el desarrollo de las actividades, pues le demos continuidad a los negocios o reactivemos o nos reinventemos en nuevos temas, pero sin duda alguna este concepto de teletrabajo va a tener una implicación muy importante en este modelo o en esta actividad o en esta pandemia que estamos viviendo actualmente. El antes, regálame el siguiente slide, por favor. El antes y el ahora se fundamenta principalmente en esos beneficios que les acabo de mencionar, horarios rígidos que existían antes, horarios flexibles, de pronto aquellos costos que se veían en cuanto al trabajar en oficinas específicas van a trasladarse de pronto o van a disminuirse o van a beneficiar de pronto a los costos que se necesitan para tener una conectividad por allá de forma remota, el uso de los computadores que antes de pronto los colaboradores utilizaban de forma permanente ya en las oficinas, ahora aparecen ya no de forma fija, sino aparece mucho el uso de dispositivos móviles, de poder utilizar una laptop, una tablet, un smartphone, un dispositivo móvil X, y así vamos a tener, digamos que diferentes beneficios y diferentes contrastes en el mismo sistema de monitoreo y el control que se debe tener ya para el desarrollo de las actividades. Y aquí hay un punto muy importante, y es que empieza a aparecer ya el desarrollo de actividades por resultados, en una metodología de pronto de desarrollo y seguimiento de proyectos, en seguimiento a tareas específicas. Entonces, ese contexto de control que teníamos antes físico en instalaciones y que de pronto muchos de los empresarios tenían en su cabeza,
tiende a que se dinamice, a que cambie un poquitico y empiecen a pensar en trabajar por proyectos, trabajar en metodologías de resultados o actividades o tareas que antes de pronto requerían de un control físico que ahora no se va a tener y que se va a poder medir o cuantificar o evaluar en base a resultados. Y tener claro el tema y el contexto de las reuniones que antes en la mente teníamos siempre reuniones físicas, a hoy podemos estar aquí reunidos, yo creo que más de 100, 200 personas, y hacer una reunión física de esa cantidad de personas antes era, yo diría que muy complejo en la logística, muy complejo en muchas cosas. A hoy fíjense que poder reunir estas personas, podemos reunir nosotros y compartir este conocimiento es un poco más sencillo sin que tenga las dificultades, tal vez porque no estábamos preparados para esta coyuntura, muchos de los que estamos acá. Entonces, ese es como un comparativo supremamente interesante con el cual vamos a tener de pronto una global de lo que es la estructura y la metodología a nivel de teletrabajo. Siguiente, por favor. Ok, en las herramientas tecnológicas es muy importante empezar a entender los contextos que tenemos, siguiente por favor, de la tecnología frente a 4 elementos o 4 pilares que son supremamente interesantes y que empiezan a aparecer. Entonces, empieza a aparecer un concepto de infraestructura que si antes de forma física la teníamos allá, cuando hablábamos del servidor, del hospedaje, del alojamiento, de los dispositivos que teníamos allá en las instalaciones, de los dispositivos de video o de monitoreo de seguridad que teníamos, todos esos componentes físicos que empieza a trasladarse ya no de esos lugares físicos que teníamos antes, para dar paso y convertirse en el desarrollo de infraestructuras en la nube, donde cualquiera se pueda conectar, o hablar definitivamente de conexiones remotas, accesos remotos, claro, sin perder el contexto de seguridad que más adelante vamos a anunciar como un requerimiento indispensable que surge en esta metodología o en ese contexto del teletrabajo. Entonces, la infraestructura cambia de ese tema físico en donde antes utilizábamos data center, espacios físicos, y los llevamos a dispositivos, a componentes móviles, a poderme conectar, a trabajar de forma colaborativa, ¿cierto? Mediante un sinnúmero de aplicaciones que aparecen que posiblemente antes no conocíamos, no sabíamos que un Office 365 traía un Team, no sabíamos que cuando adquirías tú un paquete con Google, veíamos un Meet, no sabíamos el GoToMeeting, no conocíamos una serie de herramientas que facilitan el desarrollo de esta metodología y que hoy nos hemos visto obligados a entenderlas y a adaptarlas, a conocerlas y empezar a utilizarlas, posiblemente a darle continuidad a ese avance tecnológico que venía de antes, pero que hoy como necesidad y como requerimiento nos surgió. Y sin duda alguna, hay un tema importante que hace referencia también al tema de los aspectos legales, de aquellos aspectos normativos, de aquellos aspectos procedimentales que son supremamente importantes en este contexto metodológico porque ya cambian unas estructuras principales que veníamos trabajando de manera física y pasan a trabajarse de manera remota. Siguiente, por favor. Ok, dentro de los aspectos y las soluciones tecnológicas más importantes, tenemos un contexto de las telecomunicaciones que es importante tener en cuenta que empezamos a hablar de medios de transmisión móviles, de tecnologías por dispositivos móviles, lo que les comentaba a nivel de la infraestructura informática, empezamos a hablar de los servicios o la computación en la nube, de los datos compartidos, de los centros de datos para colaboración. Desaparece un poco el dispositivo fijo, físico, en los lugares donde desempeñamos nuestras actividades y empieza a aparecer el escritorio virtual, nuestros computadores personales, que a hoy han sido muy útiles para el desarrollo de sus actividades, y empiezan a aparecer aplicaciones o software que nos van a permitir la comunicación, el soporte, la gestión, el registro de actividades, el control de esas actividades y la colaboración de esas actividades, y también un mundo supremamente importante del cual vamos a hablar o va a hablar nuestro compañero más adelante, y es el elemento de la seguridad, ¿sí? Si antes esa estructura de seguridad no era tan
preocupante sin ser importante, ¿sí? Sin dejar de ser importante. Creo que la teníamos a un lado y no nos preocupábamos todos a nivel de organización. Cuando ya nos trasladamos al uso de estas herramientas tecnológicas, a esta estructura, pues aparece sin duda alguna una importancia mayor al tema de tener políticas y estructuras de seguridad supremamente robustas y muy bien conformadas. Siguiente, por favor. Finalmente, podríamos hablar que cuando hablamos de un modelo de teletrabajo, tendremos unos retos de implementación muy importantes, referentes al control, referentes a la productividad, al costo, a evaluar cuáles son los costos que conlleva a la garantía o al desarrollo de las actividades en cuanto a políticas, al aseguramiento legal que se empieza a tener, al cómo vamos a utilizar las tecnologías y qué tecnologías a hoy nos sirven, cuáles de uso de pronto licenciado, qué herramientas hay en el mercado de uso gratuito. Entonces, el reto de una implementación de un modelo de tecnología que a hoy nos tocó vivir de forma brusca por los incidentes de salud que tenemos hoy a nivel mundial, sí será bueno mirarlos en este proceso en donde ya empiezan a abrirse de nuevo algunas fronteras, abrirse en algunos espacios, en donde los cuidados ya son responsabilidades de forma personal y ya no a nivel de Estado, pues mirarla y evaluar cuál va a ser finalmente la decisión en este proceso del metodológico o la implementación metodológica adecuada para un modelo de teletrabajo esencial. Siguiente, por favor. Para llegar finalmente a obtener 3 elementos principales, que son esos aspectos que quiero que se lleven el día de hoy, que les van a servir y modelar de pronto cuál va a ser la mejor decisión a nivel de teletrabajo. Debemos pensar a nivel del concepto de organización, pero pensarlo desde el punto de vista del cambio, la gestión del cambio. Fue necesario, es necesario y sin duda alguna vamos a necesitar una adaptabilidad a esta nueva dinámica para darle continuidad a nuestros negocios. Entonces hay que pensarlo desde ese punto de vista, hay que pensarlo desde las herramientas tecnológicas que vamos a utilizar y que vamos a definir, y hay que pensarlo desde esos aspectos legales, desde el bienestar del mismo colaborador y hacia los aspectos normativos y contractuales. Siguiente, por favor. Ahora bien, ya los puedo dejar entonces con su compañero que va a tratar el tema de seguridad de la información como aspecto supremamente importante en el teletrabajo. Gracias, John. Me confirman que se escucha todo bien, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias, John. Muchas gracias a todos, a las cámaras, Colombo Suiza y Perano Suiza, por esta participación. Realmente para mí es un gusto estar con toda la gente que nos está escuchando. Tenemos más de 100 personas en el webinar para hablar de estos temas de teletrabajo y sobre todo, de mi caso, desde mi punto de vista, el aspecto de la seguridad de la información. O sea, vamos a ver cómo todo está relacionado y terminaremos hablando de protección de datos personales. Pero déjenme empezar por mencionarles que, como ustedes ya saben, y esto ya tenemos varios meses en esto, el coronavirus, pues la propagación del coronavirus, el COVID-19, es la amenaza de seguridad sanitaria más grave en décadas. Eso es pues indudable, ¿no? Prácticamente todos los países del mundo están imponiendo restricciones con el fin de frenar la propagación del virus. Imponiendo o reimponiendo, porque algunos que estaban ya abriéndose un poco pues han vuelto a cerrarse, ¿no? Estas restricciones son absolutamente necesarias, pero también están causando, como había mencionado John y ya se mencionó anteriormente, están causando interrupciones sin precedentes también para los trabajadores y estudiantes, quienes nos vemos, en realidad todos nosotros somos o trabajadores o estudiantes o ambos, nos vemos obligados a conectarnos remotamente con nuestros centros de trabajo o de estudios. Trabajar en remoto, como mencionó John, es ahora la nueva normalidad. Siguiente, por favor. Para poder realizar una tarea, un trabajo de forma remota, pero de manera segura y confiable, todos nosotros tenemos que realizar algunos procesos propios de nuestra labor aplicando
¿ya? Políticas de seguridad robustas y utilizando la tecnología adecuada, ¿no? Hemos hablado un poco de tecnología, vamos a entrar un poquito más de detalle ahora. La pandemia no es el único riesgo al que estamos expuestos hoy. Veamos por unos minutos este cuadro. El centro de reporte, el que tenemos en pantalla, el Centro de Reporte de Crímenes de Internet del FBI, el IC3 por sus siglas en inglés, lleva un registro de los reportes que recibe de crímenes en Internet todos los días. Como vemos, esta cifra ha venido creciendo año a año, ¿no? Ojo, lo importante acá es ver la tendencia, no los números absolutos, porque estos números solo reflejan lo que es reportado al IC3 del FBI y en los Estados Unidos, ¿no? Pero lo que es todavía peor, tomando en cuenta esta tendencia, es que más allá de esto, de lo que vemos acá, es, siguiente por favor, vemos que en lo que va del año, se ha reportado 40% más de incidentes o crímenes que en todo el año pasado. El número de reportes diarios de crímenes en Internet se ha cuadruplicado con la pandemia. Siguiente, por favor. Esto es una realidad. O sea, la pandemia del COVID-19 ha hecho que el cibercrimen explote. Los ciberdelincuentes buscan aprovechar el temor al coronavirus para formular estafas y crear nuevos malwares. Algunos recordarán este que tenemos en pantalla, que es el Coronavirus Tracker, que era una aplicación que fue lanzada para dispositivos principalmente iOS, perdón, al contrario, Android, para los celulares, ¿no es cierto? Que en realidad pues era un malware que estaba infectando los teléfonos y captando información. Siguiente, por favor. Este tema de la ciberseguridad o los ataques cibernéticos han llegado a niveles tan severos que el CISA, que es el Cybersecurity and Infrastructure Security Agency del gobierno americano, y el National Cybersecurity Center del Reino Unido han formado una especie de comando conjunto, cosas sin precedentes en este mundo de la ciberseguridad, para atacar este problema, ¿no? Y esto es lo que tenemos en pantalla, son solamente algunos ejemplos de mecanismos de robo de información a través de mensajes de texto o páginas web fraudulentas haciéndose pasar por entidades de gobierno. Siguiente. El cambio acelerado a este trabajo remoto, al teletrabajo, es ahora más que nunca uno de los principales focos de ataque. Y la activación de escritorios remotos desprotegidos aumenta enormemente este riesgo. Un escritorio remoto, solo muy rápidamente, es una tecnología que permite al usuario trabajar en una computadora o servidor en algún lugar físicamente a través de una laptop, por ejemplo, y conectándose hacia otro servidor en otro lugar, ¿no? Shodan, acá en el ejemplo, como vemos en la lámina, es una herramienta, es un buscador, en realidad, que muestra todos los dispositivos públicos en Internet. Es decir, lo que están publicados en Internet, lo que se pueden ver en Internet. Los escritorios remotos, ya sean de empresas o personas, no deberían figurar como públicos, pues esto implica que cualquier persona conectada a Internet los puede ver, los puede acceder. Un cibercriminal con el usuario y contraseña correctos puede tomar el control de estos escritorios. ¿Y por qué se da esto? Siguiente, por favor. ¿Por qué es que vemos este surgimiento, esta explosión en el cibercrimen? Bueno, la motivación detrás de todo esto es claramente económica. Existen sí algunos casos en los cuales los ataques son motivados por el ego, por algún tipo de protesta de activistas, pero la mayoría son con el fin del lucro. O sea, esta es una actividad con fines de lucro. Acá vemos algunos ejemplos. Una tarjeta de crédito se vende en el Internet por hasta $2, una cuenta de cloud de entre 7 y 8 dólares. Un registro de salud de médico se vende por $50 o más, dependiendo del paciente. Todo esto se comercializa en el dark web. Siguiente, por favor. Ahora, felizmente existen mejores prácticas que podemos adoptar y soluciones tecnológicas que podemos implementar que nos ayudan a mitigar el riesgo de sufrir un ciberataque exitoso. O sea, vamos a sufrir un ciberataque, todos nosotros, en algún momento. Probablemente ya lo hayamos sufrido. Y sin darnos cuenta en muchos casos. Pero lo que se trata acá es de evitar que este ataque sea exitoso, es decir, que nos vulnere.
tenemos que estar preparados para que estos ataques no prosperen. Entonces, el teletrabajo, trabajo remoto, implica, como vimos en la exposición de John, trabajar de algún lugar físico que no es la red de mi oficina. Típicamente hacemos tres cosas, ¿no? Nos conectamos al correo y a otras aplicaciones en la nube, uno. Dos, nos conectamos entre personas usando herramientas de videoconferencia, de colaboración como esta, como lo que estamos haciendo hoy con el GoToWebinar. Y tercero, nos conectamos a sistemas de la oficina, que son a través de estos escritorios remotos, por ejemplo, como que mencioné hace unos minutos. Veamos esto en 4 bloques principales. Las herramientas de conexión, conexiones remotas, seguridad en los dispositivos, o sea, de los endpoints, y seguridad en las personas. Siguiente, por favor, y dale uno más. Ajá, herramientas de colaboración, perfecto. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos. Existen múltiples herramientas de colaboración y todas tienen, por supuesto, pros y contras. Tenemos herramientas de videoconferencia, como la que estamos usando ahora, además del Webex, el Teams, el Skype, el Zoom, herramientas de gestión de proyectos, tareas y productividad, herramientas para la creación de documentos en línea, en fin. Lo que es importante acá no es la herramienta en sí, sino lo que es importante es escoger la herramienta hecha para el mercado corporativo o estudiantil, según sea el caso, pero que sean robustas y seguras. Siguiente, please. Porque el House Party, por favor, para los amigos solamente y con cuidado. Aunque yo creo que esta fue una aplicación que tuvo mucho auge al principio de la pandemia, yo ya cada vez lo veo, lo escucho menos, lo cual es bueno porque realmente era una herramienta que tenía algunas brechas en temas de seguridad. Siguiente, por favor. Este es el tema de las herramientas de colaboración, las herramientas de teletrabajo. Ahora, hablemos un poquito de, siguiente, las herramientas de conexiones remotas seguras. Y acá principalmente hablamos de lo que son las VPN, ¿no es cierto? El acceso remoto nos permite conectarnos a distintos sistemas, ¿no? El SAP, el Oracle, el Salesforce, desde cualquier parte, pero la idea es hacerlo a través de un túnel seguro entre nuestro dispositivo y la oficina o el servidor que sea. Este túnel seguro, este canal, se llama VPN. Pero ojo, acá hay un tema. Es importante tomar en cuenta que la VPN asegura el canal, pero no el endpoint, no la computadora ni la oficina. Es decir, lo que estamos haciendo es hacer un tráfico seguro de punto a punto, pero no estamos protegiendo los terminales. Entonces, lo que hacemos, si es que no protegemos también el terminal, como vamos a ver en los siguientes slides, es que simplemente estamos protegiendo el túnel por el cual, si tenemos un malware en algún lado, estamos mandando el malware de un lado a otro. Entonces, después de escoger las herramientas idóneas para hacer una videoconferencia o conectarnos a los sistemas de manera segura y ágil, nos tenemos que ahora asegurar los dispositivos, los equipos, nuestras laptops, tablets, teléfonos. Esto es lo que se llama seguridad en el endpoint. Y es acá donde entran, por ejemplo, los viejos conocidos antivirus, ¿no? Ahora, los ataques son cada día más sofisticados y los antivirus no son suficientes. Siguiente, por favor. Y estos slides lo vamos a pasar rápido y yo te aviso. Tenemos estos son los grandes bloques que nos permiten resguardar nuestros activos. Siguiente, como primer punto tenemos nosotros, por ejemplo, como les decía, la seguridad en el endpoint. Entonces están los antivirus, anti-malware, que bloquean ahora programas maliciosos, inclusive aquellos nunca antes vistos. Siguiente. La seguridad en la navegación, con programas que bloquean el acceso a páginas maliciosas y de contenido inapropiado. Algo muy útil estos días para las computadoras que usan los niños, que ahora los tenemos todo el día en las casas con el homeschooling, ¿no? Estudiando desde la casa. Siguiente. Seguridad en el correo, que nos permite detectar y bloquear intentos, por ejemplo, de phishing. Siguiente. Doble factor de autenticación, algo que es extremadamente útil y no puedo subrayar esto lo suficiente porque es de las herramientas más sencillas de implementar y más potentes para protegernos. Y un ejemplo son los tokens, ¿no? Tanto el físico como el del celular, donde como por ejemplo, que se usa acá en el Perú, en algunos bancos, donde nos aseguran que realmente seamos nosotros los que decimos ser. Y finalmente, además, siguiente,
Ya del lado de la empresa, lo que debemos asegurarnos es que estemos monitoreando constantemente nuestros equipos en tiempo real, 24/7. Esto se hace a través de un sistema de monitoreo de salud y correlación de eventos en un SOC. Y obviamente con la correlación de eventos que nos da el CIEM, que es un correlacionador que está en nuestro SOC, que es el Centro de Operaciones de Ciberseguridad. Y finalmente, siguiente, la seguridad como cuarta grupo de mejores prácticas o soluciones para el trabajo remoto seguro, tenemos la seguridad en las personas. Siguiente. Nosotros podemos tener las herramientas de seguridad más robustas en la industria, que sin duda ayudan, ¿no? Pero 80 a 90% de las vulneraciones a sistemas se dan por ese eslabón más débil que existe, que somos nosotros, las personas. Phishing, vishing, smishing, whaling, todas son formas de robar información y cada vez más sofisticadas. Lo que tenemos que hacer nosotros es asegurarnos que estemos protegidos, estemos seguros, que estemos concientizados de que hay un riesgo cada vez mayor afuera y que tenemos que estar preparados. Y bueno, siguiente y último de mi lado, eventualmente regresaremos a las oficinas, no de la forma probablemente en la que lo habíamos hecho antes, al menos no en el corto plazo. Es más, yo soy de los que cree que hay muchas cosas que ya no van a retornar a ser como eran antes en muchas industrias, nunca. Pero bueno, eventualmente regresaremos, seguramente las siguientes semanas, de forma escalonada, siguientes meses. Y lo que tenemos que hacer es tomar precauciones para cuando esto suceda, o cuando volvamos a las oficinas. Y lo que tenemos que hacer es robustecer la postura de ciberseguridad de nuestra organización, siguiendo mejores prácticas globales, con análisis a través de frameworks y metodologías como las que nos da el ISO, con ISO 27000, el NIST, el Center for Internet Security, el CIS, etcétera. Digamos, hay diversas metodologías, frameworks y mejores prácticas que nos ayudan a evaluar cuál es nuestra postura de seguridad en el Internet y nos dan unas pautas para robustecerlas. Estamos viviendo una situación sin precedentes, una aceleración hacia la transformación digital obligada, y mientras más digitalicemos y más interconectemos, mayor será nuestra superficie de ataque. Tenemos que estar preparados para proteger nuestra data. Es un activo de los más valiosos que tenemos en las organizaciones. Y con esto quisiera darle paso a María Soledad Gastañeta, que es abogada en García Sayán Abogados, quien justamente nos va a hablar de la data desde la perspectiva de la protección de datos personales. Hola, gracias Claudio, gracias a Sarrio por la invitación. ¿Me escuchan todos? Bueno, Te escucha bien, sí. Gracias. Gracias María Soledad. Gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Quería empezar ya hemos hablado un poco que esta situación ha sido generada por la pandemia que generó el COVID. Y eso llevó, como ya hemos mencionado, a un aislamiento social obligatorio, por lo que hubo un vuelco radical hacia el trabajo remoto. Incluso en aquellas empresas que ya están trabajando de manera presencial, incluso sea de manera parcial, se ha implementado una serie, estas empresas han tenido que implementar protocolos sanitarios para evitar los contagios. Estos dos hechos tienen consecuencias directas en el cumplimiento o no de la Ley de Protección de Datos Personales. La normativa de protección de datos personales no ha cambiado, pero la conducta de las empresas y de sus trabajadores sí, por lo que las empresas tienen que adaptar sus protocolos de protección de datos para que se adapten a esta nueva realidad. Incluso si tú como empresa ya venías cumpliendo toda la normativa y estabas muy satisfecho con las medidas implementadas, vas a tener que evaluarlo y ver si necesitas hacer algún ajuste. Siguiente, por favor. ¿Esto por qué es importante? Muchos dirán, en esta situación en la que hay tantos frentes abiertos, en la que es una coyuntura tan difícil, esto pasa a ser un tema secundario. La realidad es que no, por dos aspectos. Uno es porque los datos personales son un derecho de los titulares que están protegidos por la Constitución, por lo tanto no queda otra que protegerlos. Y por otro lado, la Autoridad de Protección de Datos acá en el Perú
Si realiza una fiscalización en las empresas, que a veces puede ser online, te fiscalizan tu página web, etcétera, no tiene que ser presencial, puede poner multas muy altas. Por ejemplo, por una infracción leve, la multa va entre 0.5 de una UIT hasta 5 UITs, es decir, desde 2.150 soles hasta 21.499 soles. Por una infracción grave, la multa va desde 21.500 soles hasta 214.999 soles. Y por una infracción muy grave va desde 215.000 soles hasta 430.000 soles. Siguiente, por favor. Además, hay que tener en cuenta que uno puede estar cometiendo varias infracciones y que a la vez, y que incluso una determinada situación puede estar cometiendo varias infracciones. Por ejemplo, no tengo el consentimiento de los titulares de manera correcta, ok, eso puede generar que te impongan que te encuentren una doble infracción, lo que generaría un aumento de las multas. Si bien hay que precisar que hay un límite máximo para las multas, que es el 10% de los ingresos brutos anuales, acá también se está generando un problema, porque se hacía en función a la declaración jurada del impuesto a la renta del año anterior, y claro, en muchos negocios la situación de este año es totalmente distinta al año anterior. Por ejemplo, si eres un hotel, las ventas del año 2019 no tienen punto de comparación con las ventas del año 2020. Entonces habrá que ver cómo maneja la Autoridad de Protección de Datos ese tema. Pero lo que quiero resaltar es que incluso si no se hace por un tema de compromiso con proteger los datos personales de los titulares, que es como debería ser, hay un tema de que las multas son muy altas, por lo que al final es mucho más eficiente y efectivo tomar las medidas preventivas. Siguiente, por favor. Como ya mencioné, uno de los efectos de la pandemia ha sido que los lugares donde hay trabajo presencial, aunque sea remoto, hayan tenido que tomar protocolos sanitarios. Lo primero que hay que saber es que los datos relacionados a la salud de una persona son datos sensibles. Actualmente, cuando un trabajador o una visita ingresan a una oficina, se les toma la temperatura y eso se registra. Te hacen llenar una declaración jurada donde hablas de tus síntomas, tu estado de salud, cómo te sientes. Adicionalmente, muchas veces también hay un registro de tus enfermedades crónicas. Todo eso para evitar contagios y es correcto que hagan eso. Esto hace que muchas empresas estén recolectando datos sensibles. La mayoría incluso antes no lo hacía y eso va a hacer que te lleves a que tengas que revisar si es que estás cumpliendo todos los requisitos que la Ley de Protección de Datos Personales te exige y que podrían no estar actualizados y te podrían hacer susceptible una multa. Es decir, tú podrías pensar que estás al día porque antes de la pandemia habías hecho todo el trabajo, pero ahora eso cambia. Siguiente, por favor. Como saben, para cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales en el Perú, hay 3 obligaciones principales. La primera es registrar los bancos de datos personales ante la Autoridad de Protección de Datos Personales. La segunda es obtener el consentimiento informado y expreso. Y la tercera es tener implementadas y documentadas las medidas de seguridad. En relación a los protocolos sanitarios, respecto al primer punto, es decir, registrar los bancos de datos personales, lo que hay que hacer en este caso muchas veces no es un nuevo banco, sino actualizar los bancos de datos que ya tenemos para precisar que ahora se están recolectando datos sensibles, los usos que se les van a dar, etc. Generalmente los datos involucrados son los de trabajadores, proveedores y clientes, por lo que habría que hacer esa revisión y hacer las actualizaciones correspondientes. Respecto al segundo punto, que es obtener el consentimiento informado y expreso, en este caso están en una excepción las empresas y pueden recolectar esta información sin el consentimiento del titular porque hay una ley que te obliga a hacerlo. Sin embargo, eso no les quita su obligación de informar el uso que se le darán a estos datos. Es decir, tú tienes que informar a tus trabajadores qué vas a hacer con los datos que recopilas. Y finalmente, respecto al último punto, que es tener implementadas y documentadas las medidas de seguridad, ya las medidas de seguridad las explicaron anteriormente. Lo que es necesario es tener todo esto documentado y tomar las medidas necesarias. Incluso en este caso puede ser que tengas que tomar medidas adicionales porque ahora tienes datos sensibles que antes no manejabas. Puede ser, por ejemplo, restringir accesos y privilegios, firmar compromisos de confidencialidad a quien manejan estos datos, tener contraseñas seguras,
si están en documentos físicos, mantener archivos con llave y no dejar todos estos datos, no sé, en recepción donde apuntan la temperatura, etcétera. Siguiente, por favor. El otro efecto de la emergencia sanitaria es el trabajo remoto del que también ya hemos conversado. Esto de aquí ha generado dos riesgos adicionales en relación a la protección de datos, lo que es mayor riesgo a filtraciones y que se están generando nuevas bancos de datos y nuevas formas de recopilarlos, lo que nos hace estar fuera en todo caso de la normativa. Siguiente, por favor. Respecto al trabajo remoto, por un lado tenemos que ahora los trabajadores están llevando sus laptops de la oficina a las casas o ingresan con sus computadoras personales a las herramientas de la oficina. También puede ser que han salido documentos físicos, es decir, me he llevado información a mi casa para poder trabajar, entre otras cosas. Estas situaciones me impiden a mí tener control como empresa de la seguridad de la información, lo que hace que haya más riesgos para una violación de la confidencialidad. Por ejemplo, un familiar podría tener acceso a los datos, la gente usa su computadora de la oficina para acceder a hacer compras online, para que el hijo haga clases, más gente usa la computadora, y todo eso puede hacer que haya una filtración o que terceros incluso de manera ilegítima puedan acceder a esta. Entonces, como ya mencionamos, se mencionó anteriormente, es importante que las empresas tomen las medidas tecnológicas apropiadas para asegurar la confidencialidad de la información que manejan sus trabajadores y también que actualicen sus protocolos y procesos, porque ahora que la información sale de la oficina, hay que informarle a los trabajadores qué es lo que deben hacer para conservar esta información. Por ejemplo, la computadora de la oficina, si está en una casa, no puede ser usado para fines personales. Los hijos no pueden hacer las tareas, no puedes entrar a hacer otras aplicaciones, hacer otros usos. Los documentos que salen de la oficina deben ser guardados con llave dentro del hogar, regresados lo antes posible. Es decir, tenemos que pensar en esta nueva situación y hacer protocolos para que el personal sepa cómo cuidar estos datos y además liberar a la empresa de responsabilidad en caso de cualquier filtración. Otro aspecto del trabajo remoto es que ahora las empresas están organizando muchos webinars, eventos virtuales, incluso algunas que no lo hacían, ahora están ofreciendo sus productos online. Es decir, están recolectando datos de una manera virtual, que tal vez antes no lo hacían. Como ya mencionamos, para cumplir la norma sobre protección de datos en función a estos nuevos datos, hay que hacer tres cosas principalmente: registrar los bancos de datos ante la Autoridad de Protección de Datos, obtener el consentimiento informado y expreso y tener implementadas y documentadas las medidas de seguridad. Siguiente, por favor. Respecto al primer punto, hay que señalar que en este caso podría tratarse de un nuevo banco de datos o puede ser que tengas que actualizar un banco de datos ya registrado, por ejemplo el de clientes. Antes solo tenías el nombre y el correo porque únicamente mandabas cierta información, en cambio ahora tienes la dirección porque haces el delivery o lo que fuese. También, entonces hay que hacer un análisis, identificar los datos personales nuevos y en qué banco de datos se van a almacenar. Si el banco de datos es nuevo, se hace el registro y si no, se actualiza el que ya se tiene, con el tipo de datos que se piden, fines y usos, si hay transferencia nacional o transfronteriza, que es lo que vendría a ser la internacional, donde se pueden ejercer los derechos ARCO. Los derechos ARCO es cuando el titular puede pedir que modifiquen sus datos o quitarte la autorización. Tal vez antes tú habías declarado que eso se hacía en tus oficinas, pero si tus oficinas están cerradas, o el número de teléfono señalado estaba en la oficina, ya no hay quien conteste, debes actualizar eso para que las personas puedan ejercer ese derecho. El segundo punto, que vendría a ser el consentimiento informado y expreso, es muy importante, porque en este caso sí están obligados a tener el consentimiento informado y expreso de los titulares de los datos. Y esto es algo que muchas veces no se da y que es muy notorio para la autoridad. En una fiscalización es lo primero que van a notar. Entonces es necesario que soliciten siempre el consentimiento informado y este consentimiento debe cumplir lo que dice la norma, es decir, informar en qué banco de datos almacenan, el titular, dónde se ejercitan los derechos ARCO, tiempo de almacenamiento, fines y usos, etc. Además, es importante
que se dé la opción de precisar qué usos son obligatorios y qué usos son opcionales, para que la persona dé su consentimiento a los obligatorios o a los opcionales de ser el caso. Por ejemplo, un uso obligatorio sería que se pueda realizar la transacción que la persona está solicitando o que pueda participar en el webinar, y un uso opcional sería poderles mandar información de otros servicios que ofrece tu empresa. Esos servicios opcionales no son indispensables para que se ejecute la relación contractual. Y el último punto es que la empresa debe cumplir con mantener actualizados sus protocolos y medidas de seguridad para ver que sean suficientes y apropiadas a estas nuevas formas de tratamiento de datos personales. Es decir, hay que hacer un análisis y adoptar estas medidas, pero además es importante documentarlo, que es lo que te pide la Autoridad de Protección de Datos y lo que te va a permitir liberarte de responsabilidad en caso de una fiscalización. Siguiente, por favor. En conclusión, si bien la normativa legal sobre protección de datos no ha cambiado, la conducta de las empresas, de sus trabajadores, sí, ya sea porque están trabajando de manera remota o porque hay una implementación de protocolos sanitarios. Entonces, eso nos está obligando a todas las empresas a que tengan que revisar y actualizar su sistema de protección de datos personales para que estén en cumplimiento de la norma y eviten la imposición de multas, que es algo que en este momento sería un gasto adicional y que no queremos tener. Muchas gracias. Sí, ya puede pasar a la siguiente persona. Bueno, de alguna manera las legislaciones en los países de Latinoamérica son bastante similares, pero por supuesto cada país tiene sus propias particularidades. No quisimos pues repetir de manera detallada todo el tema de legislación de Colombia, por cuanto con la información que nos da la doctora Soledad hay muchos aspectos que aplican igualmente para Colombia. Sin embargo, John nos va a hacer un pequeño paralelo en lo que tiene que ver con todo este tema de protección de datos para Colombia. Sigue, John, por favor. Un tema importante, por favor, les agradecemos que si pueden colocar en el chat sus preguntas para ir preparándonos para la sesión de preguntas. John. Ok, listo. Está bien en la apreciación que acabamos de ver de la doctora Soledad. Simplemente aquí vamos a mencionarles un poquitico para empezar a hacer un paralelo más como de la aplicabilidad, porque finalmente el tema normativo ustedes van a ver que es muy similar. Al final vamos a hacer de pronto un checklist muy rápido de ese tema normativo. Vemos y partimos aquí del contexto de la ley 1581, que tiene la misma estructura, muy seguramente con una denominación diferente para el Perú, pero lo que busca principalmente la ley de protección de datos personales es aquella que pretende reconocer y protege pues el derecho que tiene todas las personas a conocer, actualizar, rectificar la información que se ha recogido. Y aquí empiezan unos conceptos importantes: la recolección de la información. Entonces esa ley lo que busca es que finalmente el tratamiento de los datos, la forma como se utilicen, lo que se denomina técnicamente como la finalidad para la cual está usándose la información, pues sea la adecuada, y quien recolecte esa información cumpla unos estándares, cumpla unas características tanto normativas, de seguridad, de protección, que son extremadamente importantes y que en este momento coyuntural que estamos viviendo, pues empiezan de pronto a verse un poquitico frágiles, porque vimos la necesidad de enviar información, de enviar datos, de recolectarlos, y empieza un poquitico a quebrantarse un poquitico el modelo o el sistema de protección de datos que de pronto ya teníamos formados, y los que no habíamos construido ese modelo, pues empezamos a pensar en cómo debemos construirlo con todo lo que nos han hablado nuestros compañeros anteriormente. Siguiente, por favor. Rápidamente, la actualidad a nivel de país no es más que se crea un ente que es el RNBD, Registro Nacional de Bases de Datos. Se genera como ente en la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, una serie de funciones y elementos importantes para poder controlar y regular el cumplimiento de esta norma.
y se establecen una serie de fechas y unos montos para dar cumplimiento a unos registros de las bases de datos y unos procesos metodológicos para desempeñar y realizar el proceso del registro en unos plazos que, como se dan cuenta rápidamente, hacia el año 2019, enero más o menos del 2019, debieron haberse cumplido, pero que hoy de pronto hay compañías que no lo han efectuado y que normativamente lo deben efectuar. Siguiente, por favor. Cuando hablamos principalmente de las vulneraciones de los derechos del asociado, pues digamos que de la persona involucrada, el beneficiario o el titular de la protección de los datos, pues simplemente se da por muchas circunstancias. Entonces, un mal uso de la información, envié los datos o acepté un uso de esa información y después deseo ya no renovar esa autorización. Fíjese que aparecen acciones claramente, nos las enunciaban en la normativa anterior, que a hoy dan lugar a que nos olvidemos un poquitico de la protección de esa data, de esa información, y dejemos de un lado el tema normativo y nos centremos un poco en salir adelante, en la funcionabilidad. Y lo que queremos acá es que debemos tener en cuenta que existen unos derechos principales, ¿cierto? Que no podemos permitir su vulneración y que debemos respetar. Siguiente, por favor. Principalmente para el tratamiento de los datos, es importante que tratar los datos personales es necesario, ¿sí? Es como nos mencionaba Claudio atrás, la seguridad de la información tiene un papel importante cuando los datos son importantes, ¿sí? Entonces, aquí ocurre exactamente lo mismo. Empieza a tener una importancia mayor, pero va, digamos que direccionada a que los datos hay que tratarlos, existen datos personales en cualquier actividad y lo que sin duda alguna hay que es darle los usos y las recolecciones y las custodias y establecer unas autorizaciones que alrededor de los temas normativos se requieren para el tratamiento de los datos. Siguiente, por favor. ¿Qué se requiere para el tratamiento de los datos personales principalmente? Entonces, para el tratamiento de los datos personales se requieren, digamos que unas buenas prácticas, que las empresas organicen la información. A hoy eso pues está algo desorganizado, entendible por todo lo que estamos viviendo, pero pensando a futuro en un regreso parcial, total o algo con una metodología o una combinación de características del negocio que den lugar a un regreso, pues vamos a tener allá una nueva dinámica, nos lo mencionaba en nuestra anterior intervención nuestra compañera panelista, y es que aparecen una serie de elementos importantes para reorganizar aquellos sistemas que ya existen, ¿cierto? O crear o construir esos sistemas nuevos con esta nueva dinámica, los datos que han salido de las oficinas, la forma como hoy nos estamos conectando, que ya no es la misma, la custodia, el almacenamiento que ya estamos trabajando, que finalmente no son las mismas. Pero la estructura de la recomendación para el tratamiento de datos sigue siendo lo mismo, la recolección adecuada, el almacenamiento, el uso que se le vayan a dar a los datos, se siguen conservando las mismas estructuras, datos físicos, datos electrónicos. Entonces, fíjese que la normativa como tal o los requerimientos para el tratamiento de los datos siguen manteniéndose, aparecen incluso otras formas de tratar esos datos, otras formas de recolectarlos, pero la normativa siguiendo las mismas, hay unas premisas, hay unas indicaciones normativas de sanción y hay unas, digamos que deberes que se deben tener con el tratamiento de esos datos ahora mayores porque con esta pandemia pues empiezan a aparecer muchos
otras formas de recolectar información y otras formas de manejar los datos. Siguiente, por favor. En la normativa, el qué pasa si no lo hago y cómo se debe hacer, da lugar a temas sancionatorios. Muy posiblemente en el Perú tenemos unas multas, aquí también existen unas multas, existen finalmente una terminación o cierre de establecimientos por unos periodos que pueden ser lapsos dependiendo de la falta o el tipo de inconsistencia que se haya presentado, unos cierres completos o definitivos, unos cierres temporales. Eso no cambia, ¿cierto? Finalmente nos debemos centrar de forma muy precisa es en la estructura del cómo se recolectan los datos a hoy, cómo se están manejando los negocios y cómo se van a manejar a futuro, porque normativamente, si ustedes se dan cuenta, entre nuestros dos países vecinos, aliados, que tenemos unos conceptos desde la misma perspectiva normativa que son la autorización para el tratamiento de sus datos, unas muy buenas prácticas para asegurar, como nos mencionaba nuestro compañero Claudio, también allá la información y ahora más porque ya hay otras formas y otros mecanismos de transmisión de la información, unos procedimientos y unos hacer hacia adentro de la compañía para tratar esos datos, para dar respuestas, hay unos tiempos, límites para contestaciones ante las entidades de control, ¿cierto? Hay unas políticas de tratamiento y protección de los datos que se vienen construyendo, que se construyeron, que hay que ajustarlas, que hay que dinamizarlas a hoy con los nuevos modelos de teletrabajo que tenemos y a futuro con la nueva forma en que vayamos a tomar la decisión de trabajar, ¿cierto? Porque definitivamente esa es la esencia, es la nueva forma como vamos a hacer las cosas. Es el vuelco que le vamos a dar al negocio, a las características del desarrollo de la actividad económica, y es mirar cómo ese engranaje de las acciones que vamos a desarrollar para subsistir o para reinventarnos o para volver a reorganizarnos y volver a salir a flote, dan lugar a que hay que seguir cumpliendo y no hay que perder del radar esos conceptos de los que veníamos hablando, el tema normativo, el tema sancionatorio, el tema de las autorizaciones, el tema del dato sensible, el dato público, el dato privado, el tema procedimental, el tema de las políticas y el tema del actuar y las acciones en torno a la recolección de esa información y cómo se dé. Siguiente, por favor. Y ya con esto, para poder finalizar, podríamos tener reunir en tres elementos grandes el contexto de los cambios que hoy el teletrabajo posiblemente nos pudo traer y pues los cuales no debemos perder del radar, ¿no? El primero es ese contexto de la tecnología que aparece de forma importante para todo lo que hablábamos allá como herramientas metodológicas, formas de conectarnos, el contexto de la seguridad de los datos, la seguridad de la data que cambia en el modo en cómo operemos, ¿cierto? Nuestros negocios, en el modo como actuemos frente al desarrollo de nuestra actividad económica, y entonces aparecen diferentes formas de asegurar. Se nos amplía el radar, claramente nuestros expositores nos estaban comentando, se nos amplía este radar de las vulnerabilidades de seguridad que aparecen, entonces aparecen muchos más elementos que deben ser asegurados, ¿cierto? Aparecen muchas más herramientas, aparecen muchas formas adicionales para desarrollar el proceso o la actividad económica en cualquiera de las metodologías de teletrabajo. Aparecen otros elementos legales, contractuales que debemos tener en cuenta, ¿sí? El hecho de que ya mi colaborador ya no trabaje en la computadora que es de la oficina, sino que fue necesario que trabajase en la de su hogar, en donde también trabajan sus hijos, trabaja su esposa, trabaja su familia, pues da otra connotación a la información, a la sensibilidad de la información, a el aseguramiento de los datos, ¿sí? El hecho de que ya el trabajador no esté en las oficinas aparece como otros elementos adicionales de tipo legal, el tema de riesgos laborales y todo este concepto, y finalizamos principalmente con el tema procedimental. Nos tenemos que adaptar al tema normativo, a las nuevas políticas de la protección de los datos, a seguirle dando cumplimiento a la estructura del desarrollo, cumplimiento a la cultura legal
que ya veníamos formando en cuanto al tema de protección de datos personales, porque no se puede sacar o no se puede aislar porque tiene una importancia mayor en estos momentos. Y creo que con esto podemos reunir de forma muy general todos los conceptos que intentamos llevarles a cada uno de ustedes, y esperamos que hayan sido de utilidad y que les hayan permitido como reestructurar de nuevo todo el desarrollo de sus actividades. Bueno, muy bien. Entonces, pasamos entonces a la sesión de preguntas. Algunos de los participantes han colocado en el chat ya algunos temas. Entonces, vamos con la primera pregunta. Preguntan, ¿de qué manera se efectuaría un control en el trabajo de campo? Hay que tener en cuenta que todo el trabajo no es de escritorio. Entonces, ¿cómo monitoreamos las actividades de campo cuando la logística es un recurso muy preciado y existen zonas donde ni siquiera llega la señal de Internet? Creo que en estos casos de trabajo de campo debe existir un personal mínimo que monitoree dichas actividades. Esta pregunta será atendida por John. Ok, claro que sí, muchas gracias. Sí, tiene toda la razón y yo soy partidario y creería yo que va a ser el común denominador en nuestro regreso o en este desarrollo de esas actividades en la medida que los sectores económicos se vayan abriendo en aquellos países en donde ya hay una apertura general. Muy seguramente no todos vamos a regresar de forma, o no debiéramos regresar de forma desbordada al desarrollo de las actividades, pero sí, las actividades de logística y las actividades administrativas tienen una connotación diferente. La actividad administrativa usted la puede hacer definitivamente de forma mucho más amigable con el uso de esas herramientas de tecnología y conectividad y con algunos principios de seguridad bien establecidos. Las actividades donde hay una intervención de logística van a necesitar el análisis un poco más profundo para poder establecer cuál va a ser metodológicamente la forma como se va a reactivar el negocio, ¿sí? Cómo se va a reactivar la actividad como tal, porque ahí vamos a encontrarnos con el aspecto que mencionaba ahorita la persona que estaba realizando la pregunta, y es que voy a necesitar una persona operando, voy a necesitar una persona en logística de pronto que no lo tengo o no lo puedo hacer remotamente porque no tengo la automatización del proceso o la cadena de producción no está automatizada. Entonces, definitivamente voy a necesitar eso, una metodología, hacer un diagnóstico que me permita identificar metodológicamente qué puedo hacer yo en esas actividades en donde hay una intervención física que es requerida en sitio, ¿cierto? Claro, con todas las medidas de bioseguridad que se vayan a requerir, y qué voy a poder yo trabajar de forma remota, ¿cierto? Asegurando la información, mirando todas esas prevenciones y todos esos aspectos que les enunciamos durante toda esta charla. Entonces ahí simplemente es hacer un análisis metodológico de cuál va a ser mi mejor opción. Necesito una persona ya que haga las actividades y hacer a partir de esa persona una conectividad a una data, a algo remoto, o definitivamente lo necesito físicamente allá a un grupo de personas y otras personas en algunas labores alternadas de forma remota. Habría que evaluarlo dependiendo de la actividad puntual y de las acciones de la compañía. Muy bien, preguntan, ¿cuánto están invirtiendo las empresas en servicios y soluciones de ciberseguridad como porcentaje de sus presupuestos de TI? ¿Cómo se diferencia este porcentaje por sectores? Retail, banca, salud, educación y etcétera. Entonces, Claudio nos va a atender esta pregunta. Gracias. Sí, mira, es una pregunta interesante, es una muy buena pregunta porque la verdad es que no se tiene una estadística muy clara, porque el porcentaje o la cantidad de dinero que se invierte en las distintas industrias y entre inclusive distintas empresas en la misma industria es muy variable. Entonces, dar alguna cifra, un porcentaje de inversión con respecto a la inversión total de TI sería simplemente un promedio que terminaría siendo inexacto. Lo importante acá resaltar son dos cosas en realidad. La primera es que no se está invirtiendo lo suficiente.
porque el tema de los ciberataques ha crecido enorme, exponencialmente en los últimos años y ni se diga en los últimos meses, como vimos en los algunos slides que presenté. Pero lo que sí también es cierto es que en los últimos 6 a 8 meses, sobre todo en los últimos 6 meses, se ha venido invirtiendo muchísimo más en tecnologías de seguridad, porque ahora ya se reconoce que la seguridad tiene que estar cross, ¿no? Que tiene que ser parte de todas las verticales dentro del área de TI e inclusive verse como un área totalmente aparte, ¿no? Lo cual sería ideal, que el área de ciberseguridad y el CISO, el Chief Information Security Officer, no dependa de TI, sino que esté reportando directamente al directorio, algo en lo que todavía no hemos llegado en la gran mayoría de los casos en Latinoamérica. La diferencia entre los sectores, retail, banca, salud, educación, definitivamente banca es donde más se ha venido invirtiendo durante los últimos años. Yo diría que seguido por retail y tal vez salud y educación al último. Estos porcentajes y estas inversiones obviamente van a haber variado muchísimo en los últimos meses debido a la pandemia y el trabajo remoto. Yo estoy viendo que hay muchísima más inversión ahora que se está dando en salud y en educación, puesto que son temas que ahora típicamente pues estaban confinados a un sitio físico, como un hospital o un colegio o una universidad, y hoy eso se ha llevado al ámbito remoto. Entonces ahí se están haciendo mucho más inversiones, pero definitivamente banca sigue encabezando pues el índice de inversión en ciberseguridad, pues como yo decía, ¿no? El hackeo es un tema es una actividad con fines de lucro, no están buscando hacer dinero y donde está el dinero es en los bancos, entonces ahí es lo que tratan de atacar más. Muy bien. Otro participante pregunta, ¿qué VPN y qué antivirus recomiendan para un terminal de usuario? ¿Hay diferencia entre Mac y PC? Mira, más que un antivirus, sí, se les conoce como antivirus, pero en realidad lo que estamos haciendo ahora es yéndonos más hacia el mundo del anti-malware. Son herramientas similares, pero el malware va un poco más allá, porque el virus, básicamente el antivirus lo que hace es detecta y bloquea virus conocidos, o sea, actividades ya conocidas, mientras que el anti-malware tiene un tema más predictivo. Entonces, enfoquémonos en los temas de anti-malware. Hay algunas diferencias entre Mac y PC, porque hay algunos sistemas que no funcionan en Mac, que no funcionan en PC, pero por lo general, digamos, ambas opciones son válidas. Más que recomendar una marca, lo que yo recomendaría sería que vayan por un antivirus o un anti-malware pagado. Es decir, no son caros, 50, 60, 70 dólares al año por dispositivo como máximo, es lo que se busca. Y la verdad es que vale la pena porque los gratuitos no se actualizan con suficiente regularidad y además que tienden a captar información privada nuestra. Entonces ya si estamos hablando de protección de datos personales, ¿qué más, no? Vayámonos por uno privado, pagado. Cisco tiene, Sophos tiene, Symantec, en fin, hay varios, ¿no? Y en términos de VPN hay dos tipos, uno que es de la conexión del dispositivo a la oficina, que dependerá de los sistemas que usamos en la oficina, puede ser, por ejemplo, si tenemos algunos firewalls o router Cisco, que sean AnyConnect, si es que es Fortinet, la solución de Fortinet, cada fabricante tiene una solución y todas son buenas y válidas, pero eso hay que hacerlo en coordinación directa con la empresa. Si estamos hablando de un VPN para uso personal, para la salida de Internet, ese es otro tipo de VPN y ahí hay varias. La más común, la más popular tiende a ser, y yo no tengo nada que ver con ellos, pero sí lo uso, es NordVPN, por ejemplo, pero hay muchas otras opciones. Y ahí tampoco hay una gran diferencia entre Mac y PC. Bueno, muchas gracias, Claudio. Tenemos Gracias. otra pregunta. La información que se tiene en la empresa la tenemos en la nube a través de los servicios de Microsoft 365. ¿Esta ley de protección de datos está pensando en este escenario? Porque muchas de las medidas que solicita ya no depende de un administrador de sistema o de datos, sino de un ente externo. Es más, antes los permisos se centralizaban en ese administrador. Ahora el usuario tiene esa potestad en los grupos de trabajo en la nube.
esta pregunta nos la va a atender la doctora María Soledad. Sí, sí tiene que ver con la Ley de Protección de Datos Personales. Uno, cuando declara el banco de datos, declara transferencia transfronteriza. Y si está en la nube o está en un servidor en el extranjero, lo que fuese, eso se tiene que declarar. Y si tú estás encargando parte del tratamiento de los datos que tú recopilas o que te encargan a ti, tienes que también tener un convenio de confidencialidad o solicitar a la empresa que contratas cuál es su política de protección de datos, para asegurarte que estás con un sistema que te permite resguardar estos datos. Pero definitivamente hay que considerarlo en el protocolo y hay que documentarlo y hay que tomar medidas para, aún usando un proveedor externo, tener cierto control sobre la privacidad y confidencialidad de los datos. Bueno, por el momento no se han registrado nuevas preguntas, pero de cualquier manera nuestras oficinas en Colombia, en Perú, Argentina, Chile, bueno, Brasil, en toda Latinoamérica, por supuesto México, Guatemala, Costa Rica, están siempre atentas a ser contactados para lo que ustedes a bien quieran consultar. Yo creo, no sé si Corín o Silvia tienen algo que agregar o podemos dar por terminada esta interesante webinar. Bueno. Si me escuchan, muy interesante, quedamos muy bien informados sobre la ciberseguridad y la protección de datos en el trabajo remoto. Agradecerles como siempre a nuestros panelistas, a nuestros invitados, y cedo la palabra a Corín, que tendrá las últimas palabras de cierre. Gracias Silvia, gracias a todos, a TGC Sarrio, por supuesto, y a Garza, por siempre darnos estos espacios muy interesantes que informan a nuestros socios y aliados sobre la situación actual tan difícil que estamos pasando. Y por supuesto a todos los socios y aliados de las cámaras que siempre nos acompañan. Cuídense mucho, verifiquen sus antivirus y nos estaremos comentando un evento con una de las cámaras latinoamericanas. Que tengan un excelente día. Gracias. Bueno, muchas gracias a las cámaras, a los participantes, nuestros panelistas y bueno, es un gusto realmente haber estado con ustedes. Que tengan un buen día. Cuídense mucho. Okay. Gracias.